Esta noche se me ha asignado la tarea de hablar sobre el papel de las Escrituras en el crecimiento espiritual. Y este no solo es un tema importante, sino que estoy seguro de que está en primer lugar porque establece el fundamento para todo lo demás, ya que todos los otros medios de gracia fluyen hacia nosotros desde las Escrituras. Así es como sabemos qué son. Y hay muchas maneras de abordar este tema, pero quiero comenzar con una declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo. Una de las declaraciones más notables que Él hizo, y hay muchas revelaciones de sus labios y muchas acerca de sus propias santas perfecciones, muchos lugares donde lo escuchamos hablar de su propia gloria. Pero Él hizo una declaración en esa gran oración sacerdotal en Juan 17, al hablar con su Padre, que realmente es una declaración impresionante. Son tres palabras griegas, ego agiazo emauton, enfatizadas en el uso de esos pronombres. En inglés él dijo esto: yo me santifico a mí mismo, Juan 19. Esa es una declaración impresionante desde una perspectiva humana, hecha no al hombre sino a Dios, hecha a su santo y omnisciente Padre, sin un atisbo de vacilación. Ahora todos sabemos que ser santificado es estar apartado del pecado. La Escritura dice de él que era santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores. Hebreos 7:26. Pero la maravilla de esta declaración es que él se santificó a sí mismo. Es un tiempo indicativo, lo que implica continuidad. Es decir, él siempre se está santificando a sí mismo. Siempre se está apartando del pecado. Constantemente se aparta del pecado y sostiene su propia santidad, aunque fue tentado incansablemente en todos los aspectos como nosotros. Autosantificación. Abramos nuestra Biblia por un momento en Juan 17, y observemos ese texto en particular y algunos a su alrededor como punto de partida para nuestras reflexiones de esta noche. En Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y luego, en el versículo 19, dice: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dos veces en el versículo 17 se utiliza la palabra aletheia, que significa verdad, y luego al final del versículo 19. Somos santificados en la verdad, y Él mismo se santifica para que también podamos ser santificados en la verdad, indicando con ese también que Él también se santificó en la verdad. Y justo allí tienes la clave para la santificación: conocer y obedecer la verdad, la voluntad revelada y la palabra de Dios. Obviamente esto es característico de nuestro Señor y lo repite en varias ocasiones. Acompáñame a recorrer un poco el Evangelio de Juan, retrocediendo al capítulo 4, y haremos un breve estudio bíblico por un momento. En Juan capítulo 4 encontramos palabras familiares de nuestro Señor. En el versículo 34, Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es mi sustento diario hacer la voluntad del que me envió. En el capítulo 5, versículo 19, Jesús responde diciendo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo igualmente. Y más adelante en el versículo 30 dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la santificación perfecta, hacer siempre y en todo momento la voluntad de Dios. En el capítulo 6, versículo 38, declara: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el capítulo 7, versículo 18, dice: el que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Es aquel que busca la gloria de Dios, que obedece la verdad de Dios, que persigue la voluntad de Dios, quien es santificado. Y esto continúa en el capítulo 8, versículo 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó.
Y luego en el versículo 29 una declaración clave, porque yo siempre hago lo que le agrada a Él. Su autosantificación fue una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Y hay otro pasaje que puedes estudiar más detenidamente después, en Juan 14:31. Para que el mundo sepa que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Cuando fue tentado, ¿con qué respondió a la tentación? Con la escritura, tomada del Deuteronomio, como recordamos. Respondió a cada tentación con una afirmación de la verdad, la revelación de Dios en Deuteronomio. Yo me santifico a mí mismo, le dijo a su Padre, sin temor a ser refutado por parte del Dios omnisciente, quien él mismo declaró, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Qué es la santificación? La santificación perfecta es una obediencia impecable desde el corazón a la voluntad de Dios, conocida y entendida perfectamente. Esa es la santificación perfecta. Y el propio testimonio personal de nuestro Señor sobre su santificación fue parte de una oración que nos abarcó a todos, en la cual dijo, «Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Aquello que apartó al Señor Jesucristo es exactamente lo que aparta al creyente. Todos los demás medios de santificación no son necesariamente revelados en las Escrituras, por lo que ahí es donde debemos comenzar. Esa, como dije, es la base. Las Escrituras entonces son la fuente de toda verdad santificadora. Como Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, son capaces de hacerte sabio para la salvación y de hacer perfecto al hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Juan, quien escribió estos textos bajo la inspiración del Espíritu Santo, entendió bien el papel que juega la verdad en la santificación. Y aprendemos eso de sus epístolas. Vayamos a la segunda y tercera epístolas de Juan, epístolas breves de unas 300 palabras cada una, que podrían haber sido escritas en una sola hoja de papiro. Quiero que notes que Juan aquí está escribiendo la primera carta a una dama, creo que una dama real, con una familia en una iglesia, y la segunda carta a un hombre llamado Gallo. Pero quiero que notes cuál es su énfasis. 2 Juan 1, el anciano. Refiriéndose a sí mismo, la única vez que encontramos la palabra anciano en el Nuevo Testamento en singular. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, por causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de parte de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Me alegré mucho de encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. 5 veces en esa salutación aparece la palabra aletheia, verdad. 5 veces. Él sabía que la santificación era por medio de la verdad, y quería que las personas anduvieran en la verdad, y se regocijaba cuando lo hacían, porque ese es el camino del crecimiento espiritual progresivo. Como nota al margen, regresa a Bruno Juan 2:5 y refresca tu memoria con el versículo. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Y luego el versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si dices que perteneces a Dios, si dices que eres un hijo de Dios, entonces deberías estar marcado como una persona que anda en la verdad, porque así anduvo Cristo. Él guardó la palabra del Padre perfectamente. Si dices que permaneces en Él, eso no será la perfección de tu vida, pero será la dirección de tu vida. ¿Cómo anduvo Él? Guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el modelo que seguimos. Volviendo a de Juan por un momento, aquí Juan dice, «Estoy tan contento de encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad». En el otro extremo, versículo 6, «Este es el mandamiento, tal como lo oísteis desde el principio, que andéis en él, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne». Este es el engañador y el anticristo.
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis una recompensa completa. Escuchan, su crecimiento espiritual produce un peso de gloria cada vez mayor, que puede ser perdido si se distraen de la verdad y caen en el engaño, en mentiras. No solo afecta su desarrollo espiritual aquí y ahora, ni solo perjudica su utilidad y gozo. Tiene un efecto duradero en ese peso eterno de gloria, de manera que realmente podrían perder algo que habían ganado. De hecho, se les advierte que si alguien viene y no permanece en la enseñanza de Cristo, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque de hacerlo, se convierten en cómplices de sus malas obras. Hay advertencias desde el principio hasta el final de la Biblia para mantenerse alejados de la enseñanza falsa, porque cualquier cosa que corrompa su entendimiento puro de la verdad, detiene su santificación y su crecimiento espiritual. La tercera epístola de Juan amplía nuestra comprensión sobre la preocupación de Juan por este fundamento necesario del crecimiento espiritual. Al amado Gayo escribe, a quien amo en la verdad. Versículo 3. Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, es decir, de cómo andas en la verdad. Y luego esta declaración maravillosa que frecuentemente comparto con mi propia congregación. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo supremo del pastor. Ese es el gozo supremo porque solo cuando andan en la verdad se convierten en espiritualmente maduros. Más adelante, en el versículo 8 dice, apoyen a otros ministros, porque son colaboradores con la verdad. En el versículo 12 menciona a Demetrio, quien recibió buen testimonio de todos y de la misma verdad. En otras palabras, su vida era consistente con la verdad revelada. Estas dos pequeñas epístolas nos llaman a una comprensión sencilla de que el fundamento de todo progreso espiritual está relacionado con la verdad divina. Y así debe ser. Ahora vamos a la epístola de Judas, otra breve carta. Judas es un libro increíble, escondido en la sombra de Apocalipsis, pero que nunca debe ser pasado por alto. En el versículo 3, Judas dice, amados, mientras me apresuraba a escribiros acerca de nuestra común salvación. Detengámonos aquí un momento. Esa es para mí una declaración fascinante. ¿Alguna vez has intentado escribir una carta que no podías escribir? Sé, como predicador, que muchas veces he comenzado sermones que nunca pude terminar porque mi corazón se dirigió en otra dirección. Por más que intentara hacer lo que me había propuesto, no podía lograrlo. Así estaba Judas. No sé cuántos pedazos de papiro arrugó y lanzó al cesto de basura. Quería escribirles acerca de nuestra común salvación, pero sentí la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabes lo que está diciendo allí? Está diciendo que si no luchamos para proteger la verdad, no tendremos una salvación común. No tendremos un evangelio común. Me encantaría simplemente escribir una carta, celebrando nuestra salvación común, pero no estoy seguro de que sea común. Entonces, ¿qué debemos hacer para protegerla? En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, recordad las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20 añade, edificaos sobre vuestra santísima fe. Estas tres pequeñas epístolas coinciden en que la prioridad es la verdad. Es la verdad la que salva. Es la verdad la que santifica. Es la verdad la que te hace sabio para la salvación y la que te hace perfecto, equipado para toda buena obra. La santificación es obra de la verdad. La verdad es fundamental. Las implicaciones obvias de esto son bastante impactantes. Cuanto más elimines la verdad de la vida de una persona, más inhibes su desarrollo espiritual y nada puede realizar la obra que hace la verdad. No hay poder santificador en la intuición humana. No hay poder santificador en la percepción personal. No hay poder santificador en la experiencia. Todo está en las Escrituras. Solo la verdad de Dios revelada en las Escrituras santifica. Una enseñanza sólida,
correctamente interpretada, entendida y aplicada. Al abrazar la verdad, progresas espiritualmente. Para verlo, regresemos a 1 Juan capítulo 2. Permíteme mostrarte el paradigma de Juan para el crecimiento espiritual. Esto es bueno. Será como una pequeña prueba para ti. Podrás identificarte en alguna parte de este texto muy definitivo. No creo que haya otro texto como este en todo el Nuevo Testamento. Está en Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribí a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Os escribí a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribí a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esto es simplemente maravilloso. Hay una declaración inicial en el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Esto puede referirse a un niño de cualquier edad. Yo mismo sería un tekmia para mis padres. No tiene relación con la edad cronológica. Así que está diciendo, os escribo a todos vosotros, hijos, todos vosotros cuyos pecados han sido perdonados, todos los redimidos, todos los justificados, todos los regenerados, os escribo en general. Pero luego en los versículos 13 y 14, nos divide a todos en tres grupos. ¿Lo ves ahí? Padres, jóvenes y niños. Aquí hay etapas de crecimiento espiritual. Ahora bien, sabemos que al menos hay dos etapas de crecimiento espiritual. En las palabras de Jesús en Juan 21, cuando dijo a Pedro, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Pero aquí tienes tres categorías de desarrollo espiritual. Veamos primero a los niños pequeños. Comenzamos en la base, el versículo 13. Os escribí a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Aquí la palabra para niños es diferente, paideia. Se refiere a niños bajo entrenamiento pedagógico, niños en formación con enseñanzas elementales. La ignorancia está siendo eliminada en el nivel más básico. Esto describe ser un niño espiritual, no en el sentido de ser descendiente de Dios, sino de ser infantil. ¿Y qué caracteriza a un niño espiritual? Él dice, conocéis al Padre. Reconocimiento parental, una especie de confesión de salvación. Clamas, como dice Pablo, Abba Padre. El niño inmaduro, en la analogía que utiliza Juan aquí, está apegado a la madre y al padre. El reconocimiento parental domina su vida. La conexión es un vínculo fuerte, son dependientes, y están más regulados por la confianza que por la comprensión. Sin embargo, esto tiene sus problemas, porque en Efesios 4:13 y 14 se dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es por eso que el Señor dio a la Iglesia el liderazgo para perfeccionar a los santos, hasta que alcancen la plena estatura de Cristo. Ser un niño espiritual significa ser inmaduro. Es no tener aún los sentidos ejercitados para discernir, como lo dice Hebreos 5. Es ser incapaz de captar la profundidad, la sustancia de la verdad, y en algunos aspectos es una posición expuesta. No hay un gran deseo de discernir. Muy a menudo existe un amplio sentido de tolerancia. No necesito decir mucho más sobre esto para que entiendas que gran parte, si no la mayoría, de la iglesia evangélica en América, tal como la conocemos, está en esta categoría. Celebran su conexión, cantan todos los coros de adoración, celebrando su dependencia de Dios. Y eso está bien. Pero realmente no tienen voluntad de discernir o de separar, ni criterios claros. Y no tiene nada que ver con cuánto tiempo has sido cristiano, sino con cuánto has estado expuesto a la verdad. De hecho, me parece que las iglesias están siendo diseñadas para estas personas, como si ese fuera el pináculo de los logros. Encuentras una iglesia que tal vez tenga una historia de doctrina y enseñanza de la palabra de Dios, y el nuevo pastor llega y dice, vamos a retroceder, vamos a reinventar la iglesia y volvamos a ser todos bebés otra vez. Egocéntricos, obsesionados con los sentimientos, las necesidades, los problemas, mantienen todo superficial,
dirigido a preocupaciones egoístas e infantiles, y detienen el crecimiento de todos. Bueno, hay una segunda categoría aquí, y son los jóvenes. Se mencionan en los versículos 13 y 14. Os escribí a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Esa es una declaración bastante poderosa. El versículo 14 añade la causa de esto. Os escribí a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bebé espiritual y un joven espiritual? Es la fortaleza. ¿Y de dónde nace esa fortaleza? Nace del conocimiento de la palabra de Dios. La palabra aquí para jóvenes es la que se refiere a juventud. Fuertes, maduros, y se caracterizan, en el versículo 14, por tener la palabra de Dios permaneciendo en ellos. Son fuertes en la palabra. Esto lo observo todo el tiempo en mi trabajo pastoral, especialmente con jóvenes, ya que siempre estoy rodeado de muchos de ellos. Observo cómo pasan de tener una relación amorosa con Dios y un abrumador sentido de conexión con Él como su Padre amoroso, a comenzar a conocer y entender la doctrina. Pasan de ser niños a ser jóvenes fuertes. Siempre puedes reconocerlos porque quieren enfrentarse al error. Quieren atacar a las sectas. Ya no quieren hablar de lo básico de la experiencia cristiana, sino que quieren que les responda todas las preguntas sobre los aspectos de la teología que aún no entienden. Se están armando espiritualmente con todo esto y desarrollan músculo espiritual. Y hay un beneficio asombroso. Habéis vencido al maligno. Lo dice 2 veces. Habéis vencido al maligno. Suena como una exageración, ¿verdad? ¿Qué significa con esto? Es asombroso. Vencer. Mikao, de donde viene la palabra Nike, significa victoria, conquistar, prevalecer, triunfar. Déjame decirte algo. Cuando llegas a ser un joven espiritual, fuerte en la sana doctrina, has triunfado sobre Satanás. Podrías preguntar, ¿de qué estás hablando? ¿Entiendes lo que dijo el apóstol Pablo acerca de Satanás y sus agentes? Se disfrazan como ángeles de luz. Satanás es un mentiroso y un engañador, y también lo son sus agentes. Y cuando conoces una doctrina sólida, eso ya no es un problema para ti. ¿Lo entiendes? Satanás pasa la mayor parte de su tiempo operando dentro de sistemas religiosos falsos, en planes mentirosos y condenatorios. Pero cuando conoces la verdad, prevaleces sobre las estrategias del enemigo en su esfuerzo por engañarte. Te diré algo, ninguno de nosotros es perfecto, ciertamente yo no lo soy. Pero no puedo imaginar un escenario en el que caería en una doctrina falsa. No puedo imaginarlo. Caeré en tentaciones, pero no puedo imaginar un escenario en el que aceptaría una doctrina falsa. Cuando veo una doctrina falsa me vuelvo agresivo. No me vuelvo temeroso ni me convierto en un escéptico. Tomemos el lenguaje de 2 Corintios, que podrías querer explorar, capítulo 10. Habla de la guerra espiritual. Es un pasaje muy rico, lo he mencionado antes. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que quiere decir aquí no es que sea carnal en el sentido pecaminoso, sino que siendo humano, no se enfrenta a esta guerra espiritual con armas humanas. El armamento de nuestra milicia no es carnal, sino poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Y habla de esas fortalezas en el siguiente versículo, como especulaciones, logismos en griego. Dice que atacamos fortalezas, enormes edificaciones, y la palabra griega es la misma para fortaleza, prisión o tumba. Asaltamos estas cosas. ¿Y qué son? Las fortalezas, en el versículo 4, son las especulaciones, logismos, los sistemas de pensamiento, en el versículo 5, que se alzan contra el conocimiento de Dios. Es decir, cualquier idea impía, cualquier sistema impío, cualquier filosofía o religión impía. Derribamos esas cosas, tomamos a los cautivos, los liberamos y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Quieres saber qué es la guerra espiritual? Es una batalla por la mente. Una lucha por cómo piensa la gente. ¿Y cuál es la única arma que destruye el error? La verdad. Es tan obvio que Pablo ni siquiera lo menciona.
Es esa gran y gloriosa revelación de Dios que destruye todos los demás sistemas ideológicos. Regresando a 1 Juan, encontramos un tercer nivel de crecimiento espiritual, y este es el anhelo, creo, de todos los que hemos caminado con el Señor durante mucho tiempo. Dice, comenzando en el versículo 13, os escribí a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y luego repite en el versículo 14, os escribí a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. ¿Qué es esto? Ha sido más allá de una teología precisa. Ha sido más allá de conocer las doctrinas de las Escrituras para quedar cautivado con Dios. Y ese es el lugar al que las Escrituras te llevarán. Vives en asombro, vives en amor, vives en alabanza. Tu vida cristiana ya no está definida por tu teología, está definida por tu adoración. Está definida por tu pasión por Dios. Está definida por tu deleite en Él. Todo tu conocimiento bíblico te ha presentado a Él, y ahora te has sumergido en una comunión con Él. Esa comunión se ha profundizado cada vez más, y has visto cómo las realidades que sabes que son ciertas acerca de Él se despliegan en las maravillas de su providencia en la vida. Un día despiertas, y lo que más te emociona ya no es tu teología, sino tu Señor. Pablo estaba ansioso por seguir creciendo en esta área, como dijo Eversey anteriormente. A pesar de ser un cristiano tan admirable, lo que surge de su corazón en Filipenses 3 es, a fin de conocerle. Nunca es suficiente. He visto esto a lo largo de mi vida. He visto su mano de providencia en mi vida. He visto cómo ha obrado en las vidas de las personas en mi familia. He visto cómo ha salvado a mis hijos. He visto cómo me ha rescatado de la muerte. Una vez estuve a unas 24 horas de morir debido a coágulos de sangre. Recuerdo que estaba acostado en una sala de cuidados críticos, preguntándome qué estaba ocurriendo porque estaba muy saludable. Todo comenzó con una pequeña cirugía en la rodilla debido a antiguas lesiones de fútbol, y de repente los coágulos habían viajado desde mi pierna y se habían dispersado por ambos pulmones. Estaba ahí acostado, pensando en los propósitos de Dios en todo esto, y reflexionando sobre ir al cielo, y debo decir que la idea era bastante atractiva. De hecho, cuando me recuperé, sentí una leve decepción. Es verdad. Es realmente verdad. Pero mientras estaba acostado en ese hospital, esto vino a mi mente al recordar lo que dije anoche. El doctor entró y me salvó la vida. Unos amigos me lo habían recomendado. Él sabía lo que estaba mal, me atendió y salvó mi vida. Era un hombre sin fe, pero durante los días en que venía a verme, descubrió que era un predicador. Comenzó a hablarme, y cuando pude hablar mejor, tuvimos una conversación. Me dijo, no puedes predicar durante 3 meses porque no puedes mantenerte de pie. Si lo haces tendrás más problemas con los coágulos, a menos que prediques 10 minutos. Y le dije, no predico 10 minutos. No puedo hacer eso. No puedo ni aclarar mi garganta en 10 minutos, ese es el problema. Pero entonces me dijo, tengo curiosidad por escucharte predicar. Y añadió, quiero ir a tu iglesia. La primera vez que prediques, avísame, quiero escucharte. Me dijo, no he estado en una iglesia desde que tenía 16 años. Probablemente tenía 57 años en ese momento. Había planeado comenzar una nueva serie, pero tuve que posponerla para ese primer domingo. Cuando llegó ese día, lo llamé unos días antes y le dije, voy a predicar esta semana. Me respondió, voy a ir. Estaba sentado en la tercera fila. No había ido a la iglesia desde que tenía 16 años. Anuncié que comenzaría una serie sobre el Evangelio de Lucas, y mi primer sermón se titulaba Lucas, el médico amado. El Señor lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso fue hace casi 5 años. Desde entonces no ha faltado un solo domingo. Dentro de un mes entregó su vida a Cristo. Ahora es un querido amigo. Mira, debo decir que sugerí al Señor que podría haber habido un plan B para evangelizar a este hombre. Fue un enfoque un poco extremo, pero puedo decir que esa es solo una de las muchas ilustraciones de la providencia de Dios que se desarrollan.
las entrañables providencias de Dios que se manifiestan en tu vida. Y lo ves, y de repente ya no se trata de tu teología, sino de tu comunión. Me duele profundamente por la iglesia evangélica en nuestro país, donde tantas personas quedan atrapadas en la infancia espiritual, privadas de la riqueza de la doctrina, viviendo la vida por principios superficiales. Y peor aún, privadas de la profundidad de una íntima experiencia del amor personal de Dios y su involucramiento en sus vidas, mientras toda la verdad acerca de Él se despliega ante ellos. Bueno, eso fue solo la introducción. ¿Crees que estoy bromeando? Solo quiero decir 3 cosas más y algunos comentarios alrededor de esas 3 cosas. Bien, entonces, ¿cómo podemos llegar al punto de someternos a esto? Esa es la pregunta. Dices, no quiero ser un niño espiritual. No quiero quedarme en la infancia, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. No quiero ser ignorante de la gran verdad. No quiero ser ignorante porque quiero glorificar completamente a Dios por todo lo que ha hecho. Quiero apreciarlo en toda su plenitud, y luego quiero ir más allá de solo apreciar lo que es cierto acerca de Él. Quiero conocerlo en la mayor medida posible. Entonces, ¿cómo respondo a la palabra? ¿Qué hago? Te daré 3 palabras simples para ayudarte: cognición, convicción y afecto. Tal vez las recuerdes porque suenan similares. Cognición. Comienza con entender lo que dice la Biblia y lo que significa. El significado de las Escrituras es lo que son las Escrituras. Si no sabes lo que significa, no tienes las Escrituras. Así que comienzas descubriendo lo que dice la Biblia. Hace muchos años, cuando era joven, comencé a leer los libros de la Biblia repetidamente. Leía el mismo libro todos los días durante meses, porque sabía que necesitaba saber lo que decía. Y cuando predico, típicamente explico la Biblia con la Biblia. La razón por la que hago esto es porque así es como leo la Biblia. Recuerdo haber empezado con Juan. Dije, voy a leer este libro todos los días durante 30 días. Al final de esos 30 días, dije, esto es tan bueno que voy a leerlo todos los días durante 90 días. Muchos días lo leí una y otra vez, y llegué a conocer todo lo que había en Juan. Si me preguntabas, ¿dónde dice que si confesamos nuestros pecados? Respondería, Juan 1:9, página izquierda, columna derecha a mitad de la página. Lo visualizaba. Podía verlo. Luego pasé al Evangelio de Juan. Leí 7 capítulos al día durante meses, luego los siguientes 7 capítulos durante meses y después los últimos 7 capítulos durante meses. Así comencé a ver cómo Juan se conectaba con el Evangelio de Juan. Luego fui a Filipenses y después a otro Evangelio. Dentro de 2 o 3 años todo encajó, y el principio de que la Escritura se interpreta a sí misma, analogía Escritura, me abrumó. La Biblia es su propio intérprete. La santificación comienza renovando tu mente. ¿Eso te suena familiar? Tienes que conocer la verdad. No hay mérito en la ignorancia en el proceso de santificación. No llegarás allí levantando tus manos, balanceándote de un lado a otro y cantando un coro superficial repetido 11 veces. No es así como sucede. Se trata de entender la verdad para obedecerla y alabar a Dios por ella, como lo hizo su Hijo. La disciplina de poner constantemente la verdad en tu mente es fundamental. Tienes una librería ahí. Ve y adquiere todo lo que puedas. Lee ese gran material que explica la palabra de Dios. Esos son maestros llamados, dotados e iluminados por Dios para enseñarte la Escritura. No hay otra forma de avanzar sin esto. La falta de conocimiento retrasa el crecimiento espiritual, retrasa la santificación y no hay forma de compensarlo. No hay manera de restringir la carne, salvo a través de un paradigma verdadero de santificación. El legalismo no te llevará allí. El misticismo no te llevará allí. Perseguir demonios no te llevará allí. El pragmatismo no te llevará allí. El sacramentalismo no te llevará allí. Lo único que te introduce en el proceso continuo de santificación es recibir la verdad. No confundas una fe como la de un niño con un pensamiento infantil.
Sé que algunos de ustedes están aquí en esta conferencia porque han llegado a darse cuenta de que las Escrituras son mucho más profundas, amplias y altas de lo que alguna vez imaginaron. Quizás han descubierto recientemente algunas ideas y entendimientos profundos, y ahora están comprendiendo que han estado bajo una enseñanza superficial durante años y años. Por eso están aquí. Algunos de ustedes están muy frustrados con sus iglesias locales. Están rogándole a alguien que les alimente con la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en el que las iglesias más grandes y más influyentes, las que crecen más rápidamente, son superficiales. En el peor de los casos, parecen cómicos cristianos. En el mejor, una especie de revista People cristiana. Es difícil pensarlo de esta manera, pero esto que hacemos aquí es un evento contra la cultura cristiana popular. ¿Lo entiendes? Esto es un evento que contradice esa cultura cristiana. Muchas personas ahí afuera están aterrorizadas por eventos como este. Algunos de sus pastores temen que estén aquí. Tienen miedo de que regresen a sus iglesias y digan, pastor, quiero hablar contigo sobre la extensión de la expiación. Puede que eso sea más de lo que puedan manejar. Y ustedes están luchando en sus iglesias porque prevalece la superficialidad, una iglesia autocomplaciente, indiferente teológicamente, que intenta sentirse bien consigo misma, sin crecer nunca en el conocimiento de la verdad. Alguien me dijo una vez, tú solo lees a esos autores que ya han muerto, ¿verdad? No leo a todos los que han muerto, pero sí leo a muchos de ellos. La razón convincente por la que leo a los autores fallecidos es porque los vivos están tan confundidos. Déjame decirte algo. Los mejores teólogos de nuestra época aprecian a los grandes teólogos del pasado. Hucho P. Moreland escribió, la mente es el vehículo primario del alma para entrar en contacto con Dios, y juega un papel fundamental en el proceso de maduración y formación espiritual. El obispo Moule escribió, Señor y Salvador, verdadero y bondadoso, sé el maestro de mi mente. Bendice, guía y fortalece aún todas las facultades del pensamiento y la voluntad. Mientras me dedico a la tarea del erudito Jesucristo, permanece cerca, lo pido. Ayuda a mi memoria, aclara mi mente para seguir buscando y ganando conocimiento. Cognición. Cognición. Marta, Marta. María eligió la mejor parte, ¿verdad? Lucas 10, sentándose a los pies de Jesús, escuchándole. La segunda palabra es convicción. Esto es lo que quieres lograr. Mientras aprendes la Biblia, comienzas a desarrollar convicciones. Estas son las cosas en las que crees. Tu vida es el producto de lo que realmente crees. Lo que consideras verdadero determina cómo vives o cómo intentas vivir. A medida que la verdad toma el control de tu mente, ¿sabes lo que sucederá? Como sabes que es la verdad de Dios, producirá principios que no desearás violar. ¿No es de eso de lo que trata la santificación? Se trata de estar compelido a obedecer. 2 Corintios 4 es un texto que quiero conectar aquí. En este capítulo, Pablo habla de las dificultades que enfrentaba, un tema recurrente en esta carta. En el versículo 8 dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. No conozco muchos cristianos en América que vivan esto. ¿Conoces a alguno que esté atribulado, perseguido, aplastado y abatido? Hemos logrado evitar en gran medida ese nivel de sufrimiento, pero Pablo enfrentaba esto constantemente. De hecho, incluso llevaba en su cuerpo la muerte de Jesús. Versículo 10. Cada día vivía sabiendo que podía morir. En el versículo 11 dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Cada mañana al despertar sabía que uno de los complots en su contra podía concretarse y que podía morir. La muerte actúa en nosotros. Versículo 2. En este punto podrías preguntarte, ¿qué estás haciendo, Pablo? A donde quiera que vas, ofendes a todos. Entras a una ciudad y no preguntas cómo es el hotel, sino cómo es la cárcel, porque ahí terminarás. Tan pronto como abres la boca, alguien te mete en problemas. Los judíos se enfurecen.
Los gentiles temen que causes disturbios. ¿Por qué sigues haciendo esto? Me encanta su respuesta en el versículo 13. Creí, por lo cual hablé. Así de sencillo. Justo ocurrió que lo que él creía era la verdad de Dios. Creí, por lo cual hablé. Eso es convicción. Eso es convicción. Pablo tomó esa declaración del Antiguo Testamento. Dice, creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué otra cosa quieres que haga? ¿Tengo una alternativa? Esta es mi convicción. Juan Bunyan estuvo en la cárcel durante 12 años. No fueron las paredes de piedra ni las rejas de acero las que lo mantuvieron allí. La gente le decía, Juan, puedes salir de ahí. Solo haz lo que te piden. Deja de predicar. Esto fue lo que él dijo. Si hiciera eso, convertiría mi conciencia en un matadero continuo. Declaró que prefería sufrir si mi frágil vida pudiera durar tanto, hasta que musgo crezca en mis cejas, antes que violar mi convicción. Eso es convicción. Lo que estás haciendo al estudiar la Biblia es aprender la palabra de Dios para desarrollar un conjunto de convicciones que gobiernen tu vida, que mantengan tu conciencia cautiva y la activen cuando te acerques a violarlas. Así era Pablo. En 2 Corintios 1:12, cuando lo acusaban y le lanzaban todo tipo de críticas, esta fue su respuesta. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, que con santidad y sinceridad de parte de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más hacia vosotros. En otras palabras, fui fiel a la sabiduría de Dios, y mi conciencia no me acusa. Digan lo que quieran. En Hechos 23:1, Pablo dice, yo he vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Y en Hechos 24:16 añade, me esfuerzo por mantener siempre una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. La verdad bíblica establece cognición en la mente y desarrolla convicción en la conciencia. La tercera palabra es afecto. Mi tiempo se ha terminado, pero haré un par de comentarios al respecto. Toma tu Biblia esta noche antes de ir a la cama y lee el Salmo 119. Observa cuántas veces el salmista dice que ama la ley de Dios, que se deleita en la ley de Dios. Una y otra vez lo repite. Luego lee el Salmo 19, donde dice que la ley de Dios es más deseable que el oro. Sí, que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Y después lee el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el hombre que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Te darás cuenta de este progreso en tu vida. A medida que te expones a la palabra, comienzas a entender lo que dice. Eso empieza a formar tus convicciones, y luego se convierte en tu afecto. ¿Qué dijo Job? ¿Qué lo controlaba? Si hubiera querido quejarse o gritarle a Dios, él tenía todas las razones. ¿Lo crees? Sin embargo, dijo esto, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida necesaria. Pablo también encontró su deleite en la ley de Dios. ¿Cuánto amo tu ley? Afecto. ¿Qué tan fuerte debe ser ese afecto? Pedro lo expresó así. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro 2. Así es como terminamos. El crecimiento espiritual llega cuando tienes afecto por la palabra. ¿Qué significa? Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada. No está hablando de ser un bebé espiritual aquí, ni está contrastando leche con carne, como en 1 Corintios 3. Simplemente está diciendo esto. De la misma manera que un bebé ansía la leche, tú debes anhelar la palabra. La palabra griega epipoteo significa desear intensamente. El Salmo 42:1 usa esta palabra en la Septuaginta. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No lees la Biblia por simple curiosidad. No la lees como educación intelectual ni para ganar un argumento. Lees la Biblia como un bebé desesperado, llorando de hambre, ansioso por recibir todo el alimento que necesita para sobrevivir. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, esta leche.
Concédenos el mismo anhelo, ese único y exclusivo deseo que tiene un bebé por la leche y nada más, por tu palabra. Sabemos que al igual que un bebé no se preocupa por la ropa o la decoración del cuarto, sino solo por la leche, también nosotros debemos tener esa afección singular. Santifícanos por tu verdad, conformándonos así a la imagen de Cristo, quien se santificó a sí mismo. Padre, al final de todo esto, algo debe afirmarse. Podríamos intentar con todas nuestras fuerzas y desesperación lograr esto por nosotros mismos, pero no podemos. Por eso recordamos lo que nuestro Salvador dijo 3 veces en el aposento alto, que enviaría al Espíritu de verdad. Oh Dios, sabemos que la santificación de cualquier persona es obra divina por medio de la palabra, a través del Espíritu de verdad. Por eso rogamos, oh Dios, que tu Espíritu nos moldee y nos transforme a la imagen de Cristo. Amén.